Bueno, creo que ya podemos iniciar, hay bastantes personas. Buenas noches, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda y el día de hoy voy a estar moderando. Yo formo parte de Green Wolf y quería agradecerles por su tiempo para conectarse a este webinar en el que vamos a estar hablando sobre la migravía Coco Galápagos. Por favor, pedirles nada más que tengan los micrófonos silenciados y la cámara también para evitar cualquier tipo de interrupciones. Y si tienen alguna pregunta durante las presentaciones, pueden comentar en el chat o si están viendo por Facebook, también pueden comentar y al final vamos a tener un espacio en donde vamos a responderlas. Entonces, esperamos que sea de su mayor provecho y que disfruten bastante. También va a estar Mariano junto conmigo moderando, así que Mariano, te cedo la palabra. Hola, buenas noches todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada me encantaría agradecerle a los amigos y amigas de Green Wolf por ayudarnos a organizar esta charla y por supuesto a los dos panelistas de lujo que tenemos hoy. Eh, Mi nombre es Mariano Castro, yo soy asesor de políticas y asesor legal para la organización Turtle Island Restoration Network, que es una organización basada en Estados Unidos que pues básicamente se dedica a empoderar a individuos y comunidades para la protección de nuestros recursos marinos. Uno de los temas que trabajamos es precisamente este de la protección de la migravía Coco Galápagos. Hoy realmente me emociona mucho poder presentar a César y a Randall, que son dos expertos en esta área y que estoy seguro que van a dar presentaciones buenísimas. Como una pequeña introducción, el doctor César Peñarrera es coordinador científico de Migramar, que ahora nos podría explicar un poquito más qué es Migramar, que es una red de científicos súper interesante que trabaja en el Océano Pacífico Tropical Oriental. Además es experto en ciencias marinas cuantitativas y tiene muchísima experiencia en pesquerías, en dinámicas poblacionales y de comportamiento de especies marinas como los tiburones en el Pacífico Tropical Oriental. Eh, Randall Arauz es biólogo, consultor político de la organización Fins Attached y por supuesto un reconocido conservacionista dedicado a la protección de los tiburones en Costa Rica y en el Pacífico Tropical Oriental. Eh, Sin mucho más que decir, bueno, agradecer nuevamente a todos, que veo que nos siguen de varios lugares y Randall, te cedo la palabra para que comiences vos. Estás en mute. Ok, sí. Muchas gracias a todos, a Mariano de Turtle Island y a Mariana y a María Fernanda de Green Wolf. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información pues, con todos los que nos quieren escuchar. Ahora es muy importante pues exponer esta situación porque este año va a ser un año muy importante tanto en Costa Rica como en Ecuador para ver si logramos consolidar algunas políticas de conservación marina que vayan a cambiar las cosas para los tiburones. Yo les voy a hablar ahora sobre cómo nació esta iniciativa y cómo es que llegamos donde estamos hoy en día. Entre toda la gente que está participando en esto, yo creo que yo soy la única persona que está en esto desde el principio. Yo he estado involucrado en este asunto de las migravías y los corredores desde los años 90, estudiando precisamente las tortugas marinas. Para los que me conocen saben que yo realmente empecé mi carrera con las tortugas marinas. Y en los años 90, pues se despertó una gran preocupación en el mundo porque estábamos viendo la tortuga baula, pues prácticamente desaparecer ante nuestros ojos. Esta es la tortuga baula, es una tortuga de superlativos, es uno de los reptiles más grandes del mundo, es la que bucea más profundo, realiza las migraciones más lejanas, tiene la dieta más especializada, es de hecho la tortuga marina más especializada que existe para hábitats muy específicos y que es pues, precisamente pues, las aguas pelágicas. Y lo que se conoce es que globalmente la población está vulnerable. En el Pacífico Oriental la población está en peligro crítico de extinción y a nivel global la población de adultos continúa disminuyendo. Estas disminuciones en las poblaciones de la tortuga baula se están registrando desde los años 80 y a través de los 90 se ha visto estas poblaciones prácticamente desaparecer. Aquí tenemos gráficos de las playas índice en México, la playa en Costa Rica y también otra playa en el Pacífico Occidental. Y esta reducción tan abrupta en la población nos está indicando una alta mortalidad de adultos. Por fin, en el año 2000, se publicó James Potila en la revista Nature esta publicación en la que él predice que si de seguir la situación que en ese momento se estaba dando en el año 2000,
él predecía que para el año 2020 iban a desaparecer las tortugas baula. Y aquí vemos sus predicciones, sus proyecciones, y vemos aquí pues una extinción irremediable en 20 años. Esto es un gráfico que hicieron en esos años también demostrando el esfuerzo pesquero, y aunque se ve que el mayor esfuerzo pesquero tal vez no está alrededor de la isla del Coco, pero sí hay un esfuerzo pesquero muy importante alrededor de Galápagos, y bueno, también se ve ahí alrededor de la isla del Coco. El mayor problema del esfuerzo pesquero es el palangre. Un palangre es lo que llaman en inglés un long line, y es eso, es una línea muy larga, es una línea de monofilamento que puede tener, si es un barco tico, 20, 25 kilómetros. Si es un barco oriental, taiwanés, de los que hay muchos aquí en Costa Rica, pueden tener líneas de hasta 100, 150 kilómetros de largo. Se estima que alrededor de todo el mundo se ponen unas 100,000 millas de palangre por año, que eso viene siendo pues varios billones de anzuelos, 5 millones de anzuelos todos los días. Perdón, y esta línea está enfocada para capturar más que todo dorado, atunes, picudos, pero también agarra como pesca incidental, que llaman a la pesca que no es específicamente para lo que quieren capturar, pero aún así se aprovecha. Capturan tiburones, aves marinas y también pues nuestra tortuga baula. Ahora, en Costa Rica las autoridades clasifican la pesca palangre como una pesquería multiespecífica, o sea, que ellos quieren agarrar tiburón, dorado, atún, picudos, como marlin, vela y espada, pero también agarran tiburones de todas las familias, cacheríneos, alópidos, fírnidos. En otras palabras, es una pesquería que pesca de todo. Ahora, desde 1996 que se han puesto transmisores de satélites en las tortugas baula, después de que anían en Playa Grande, Costa Rica, se sabe que siguen una ruta migratoria definida a lo largo de la dorsal de Cocos o de la cordillera sumergida de Cocos, y ya desde estos años de 96 está publicado, y esto se empezó a llamar desde esos años el corredor Cocos-Baulas. En septiembre de 1997 conseguimos la primera evidencia científica, bueno, en video, de que era realidad, las tortugas baula estaban siendo capturadas en los palangres cuando se realizaba la pesca palangre en el Pacífico Oriental. Este es un video de un pescador, un barco pesquero tico, pescando en las Islas Galápagos. Esta tortuga tuvo suerte porque había una cámara de video rodando, entonces subieron una tortuga a bordo y le quitaron el anzuelo, pero si no hubiera habido una cámara, lo que hacen es que simplemente arrancan el anzuelo desde la cubierta, pues no suben la tortuga a bordo, es mucho esfuerzo, y hubieran ocasionado un gran daño a la tortuga. Muchas veces, recuperando los anzuelos, se ocasionan daños mortales a las tortugas. En febrero del 2003, publicamos este artículo en el New York Times, es una página entera en el New York Times, firmado por 1,000 científicos, ahí dice 350, pero realmente son 1,000 científicos del mundo entero, pidiéndole a las Naciones Unidas que si queríamos salvar a la tortuga baula, había que cerrar la pesca en todo el Pacífico tropical oriental. Claro, esto creó mucha alarma, especialmente porque una de las organizaciones promoviendo esto, que en ese tiempo yo trabajaba con ellos, era el Sea Turtle Restoration Project, que ahora es Turtle Island. Y esta organización estuvo directamente involucrada en el tema de los atunes y los delfines. Entonces, cuando esta organización empezó a pedir un cierre para proteger a la tortuga baula, pues creó mucho pánico entre ciertos grupos y se logró algo positivo, que fue inversión. Primero hubo inversión política, esto es en el 2004, donde se firma la Declaración de San José, donde tanto Costa Rica como Colombia, Ecuador y Panamá se comprometen a la protección de los corredores marinos para proteger a las especies altamente migratorias. Se hace más investigación y estas son de las primeras publicaciones ya con mucho mayor información sobre los movimientos de la tortuga baula, siguiendo nuevamente esa dorsal de Cocos. Y después viene ya la parte más práctica. Tenemos un problema para reducir la captura incidental y hay básicamente dos maneras de resolverlo. Uno es reducir el esfuerzo pesquero, quitar barcos, que es casi imposible, pero sí se pueden crear áreas marinas protegidas donde no se puede pescar y crear vedas temporales y espaciales donde no se puede pescar cuando hay alta interacción con estas especies en peligro de extinción. Esto trae un beneficio directo indiscutible. Si quitamos la pesca, se soluciona el problema. Pero claro, eso no es apetecible tanto para políticos ni para pescadores. ¿Qué es lo que prefieren los pescadores y los políticos? Vamos a mitigar el impacto con tecnología que aumenta la selectividad del arte. Así podemos seguir pescando y no capturar estas especies. Entonces empezó a invertir de mucha investigación
en modificación de carnadas, que carnada azul, eso se probó aquí en Costa Rica, se vio que no sirvió. Después vinieron los famosos anzuelos circulares, se usaron todos tipos de anzuelos circulares con este apéndice, doblando la punta, desviando la punta también para todo esto con la intención de reducir la captura de tortugas. Pero lo que se vio fue que el tamaño del anzuelo circular influye enormemente en la capacidad del anzuelo circular en reducir la captura de tortugas. Un anzuelo circular pequeño como el que se usa aquí para pescar dorado no tiene ningún impacto sobre la captura de tortugas. Pero además se demostró que los anzuelos circulares capturan más tiburones. Entonces, ¿qué? ¿Salvemos tortugas y sigamos matando tiburones? Por supuesto que no. Y mientras tanto, estamos aquí probando todas estas tecnologías y ha llegado el año 2020 y esta es la situación de la tortuga baula en Playa Grande, una de las principales playas de nidación de la tortuga baula en el Pacífico Oriental. La triste predicción de Spotila se está cumpliendo. El año pasado llegaron 12 tortugas baulas a Playa Grande. Están extinguiéndose ante nuestros ojos y seguimos haciendo investigaciones y viendo a ver de qué manera se puede seguir pescando sin matar baulas y evidentemente no lo estamos logrando. ¿Y qué ha pasado con las demás especies, como el tiburón martillo, por ejemplo? Lamentablemente, estas especies están siguiendo el mismo patrón de la tortuga baula. El tiburón martillo, declarado en peligro de extinción en el 2008. Y desde entonces se decía, si no se hace algo, va a estar en peligro crítico de extinción. Pues Costa Rica trató de hacer algo. Así, aquí está Costa Rica con Brasil, que se propuso exitosamente incluir el tiburón martillo en el apéndice 2 de CITES en marzo de 2013. También se incluyó el tiburón martillo en el apéndice 2 de la Convención de Especies Migratorias. Todo esto para tratar de crear el ambiente político para proveer a estas especies de las políticas de conservación que requieren, pues, para que no se extingan. Se ha hecho investigación, se ha hecho una gran inversión en investigación a través de Migramar. Ya sabemos que los tiburones martillo se están moviendo entre las 3 islas del Pacífico Tropical Oriental. Sabemos además que estos movimientos no son tan sencillos de 1, 2, 3. Sabemos que hay montes submarinos alrededor que son sitios de agregación también. Por ejemplo, esto se descubrió en Galápagos en el 2010, que los tiburones martillo viajan de Galápagos a Darwin de ida y de vuelta. No van a la isla del Coco, sino que es este vaivén a Darwin entre Darwin y las Galápagos. Y estamos viendo que lo mismo está pasando en la isla del Coco con las gemelas. Los tiburones martillo antes pensábamos que usaban las gemelas como una dirección, pasen por las gemelas para ir a Galápagos, pero no están haciendo eso. Van a las gemelas y se devuelven a la isla del Coco y hacen ese vaivén. Y aquí están los montes submarinos importantes que hay entre la isla del Coco y las Galápagos. Esto es un estudio que hicieron recientemente los de la UCR y estamos viendo que algunos de estos montes submarinos tienen agregaciones muy importantes de tiburones martillo también. Pueden ser tan importantes como la isla del Coco o Galápagos. Entonces, lo que estamos viendo es que estos puntos son importantes y si sabemos que los tiburones están haciendo este movimiento entre la isla del Coco y las gemelas y este movimiento entre Darwin y las islas Galápagos, a lo mejor están haciendo este tipo de movimientos también. Y más bien los montes submarinos pueden ser lo que llaman en inglés stepping stones, que las especies brincan de una especie a otra, de una isla a otra, no simplemente pasan, sino que llegan, se quedan, pueden quedarse ahí un tiempo, devolverse, no simplemente es 1, 2, 3, son movimientos mucho más complejos, pero sabemos a ciencia cierta que los montes submarinos son muy importantes en estos procesos. Y ahora no solo tiburones, no solo tortuga baula y tiburón martillo, estas son 2 especies que están en peligro crítico de extinción que van a desaparecer en la siguiente década o 2 si no hacemos algo al respecto. Pero ahora no solo son estas especies, hay una amalgama de especies marinas amenazadas con diferente grado de amenaza que están usando estos mismos corredores. Aquí tenemos estos datos de Migramar, que César nos va a explicar un poco adelante de lo que es esto, de lo que es esta organización, pero estamos viendo aquí claramente que hay puntos donde todas estas vías migratorias se juntan y definitivamente aquí vemos que todas intersectan en Galápagos y en la isla del Coco y que hay un movimiento muy definido, no solo por tortuga baula y por tiburón martillo, sino que por muchas especies altamente migratorias en peligro de extinción. Y nuevamente, más especies están engrosando ahora estas listas. El tiburón C2 ahora es vulnerable, el zorro rojón vulnerable, el zorro pelágico en peligro. Y cada una de estas especies, a como pasa el tiempo, alcanzan mayor grado de peligro de extinción porque sigue la actividad pesquera y no se ha hecho nada absolutamente para reducir lo que es la mortalidad inducida por pesca
de estas pesquerías. Tenemos el objetivo 14 del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que estaba diciendo que para el 2020 íbamos a tener un 10% de los mares protegidos. Ya llegó el 2020 y no le damos ni por el 5%, y ahora los países, particularmente Costa Rica, están hablando del 30 por 30, o sea, proteger el 30% de las aguas nacionales para el 2030. Tenemos que movernos, no tenemos ni un 2%, y si queremos cumplir estos objetivos, tenemos que empezar a movernos para lograrlos. Y ahora en diciembre de 1990, perdón, en diciembre del 2019, el tiburón martillo fue declarado en peligro crítico de extinción. O sea, realmente, evidentemente, las políticas establecidas hasta ahora no están haciendo el trabajo. Y hay que recordar que esto no es un problema de tortugas, sino es un problema de tiburones. Es un problema de sobrepesca con impactos ecosistémicos, y por ende las soluciones jamás pueden ser monospecíficas. Deben beneficiar a todo el ecosistema. Por eso es que estamos proponiendo este modelo. Aquí está el Seascape, o aquí está lo que tenemos actualmente en el Pacífico Oriental. Tenemos la isla del Coco con su parque nacional con un radio de 12 millas, donde hay 2,000 kilómetros cuadrados donde no se permite la pesca. Tenemos 10,000 kilómetros de un área marina de manejo alrededor de la isla del Coco que no tiene reglamento, entonces está en papel, es como si no existiera. Tenemos 27,000 kilómetros cuadrados sin pesca en Malpelo, 130,000 kilómetros sin pesca de tiburón en Ecuador, pero están segregados, están uno por otro. Realmente necesitamos, obviamente, incrementar el área alrededor de Costa Rica, y necesitamos empezar a conectar estas áreas si queremos salvar estas especies. Nada hacemos protegiendo la isla del Coco y Galápagos si no estamos protegiendo todos esos montes submarinos en medio que pueden ser tan importantes como cualquiera de estos sitios. Lo que estamos proponiendo es que cada monte submarino debe tener un área de 40 millas de protección absoluta alrededor. Eso nos daría un gráfico como este, que entonces de una vez lo que proponemos es que la migravía Coco Galápagos sea este rectángulo que le daría protección a las de 40 millas a todos los montes submarinos, y proveería un corredor eficiente para el movimiento de animales entre Cocos y Galápagos. Bueno, esa es mi parte de la presentación. Quiero darle gracias de una vez a Costa Rica por siempre y a Pacífico, que han patrocinado muchas de las investigaciones de Migramar. Y ahora le voy a dar la palabra a César, que ya le va a entrar ya con un aspecto mucho más técnico. ¿Se puede hacer este corredor? Hay que hacerlo, pero ¿qué otra información se requiere para poder ganar la voluntad política de estas naciones para que este corredor pueda ser una realidad? Muchísimas gracias, Randall. Sin dudas es una presentación súper interesante y que además nos enseña todos los retos que tenemos por delante. Precisamente les doy la palabra a César, que se conecta desde Ecuador. Adelante, César. La pucha, César. Estás en mute. Ya, nos vemos la gallinita. Ahora sí, ya todos me escuchan, ¿verdad? Perfecto, en este momento. Sí, todo bien. Muchas gracias, Fer. Gracias, Randall, por tu excelente introducción al tema. Realmente a mí me encanta siempre escucharlo a Randall, porque yo aprendo muchísimo de todo lo que es esta batalla que se ha tenido durante años, de hecho, por tratar de conseguir un equilibrio. Porque al final, bueno, yo siempre explico a todos mis estudiantes y a la gente con la que trabajo, la pesca no es mala, la pesca es súper importante realmente como una actividad económica para los pueblos, para la gente. Pero si que no llegamos a un equilibrio, un balance, no vamos a tener nada que pescar. Y ese es el problema más grande que estamos tratando realmente de manejar en este momento. Esta es una presentación que se ha hecho varias veces ya en los últimos 2 años, que trata un poco de explicar el por qué o de dónde nace la iniciativa de la migravía Coco Galápagos, y es parte de un selecto grupo de científicos que forman la red de Migramar. Somos al momento 22 científicos, estamos trabajando desde todo lo que es el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia, el sur en Chile, y además de eso con estudiantes y con
colaboradores internos y externos que están fuertemente también ayudándonos en todo este proceso de integrar información y poder tratar de resumirla de manera que sea entendible para los manejadores y las autoridades de nuestros países, ¿no? Entonces, solo para que tengan en cuenta, Migramar nació así, de hecho, estudiando estas especies porque nos unió esa preocupación que Randall estaba conversando desde el inicio. ¿Qué está pasando con las tortugas Paula? ¿Qué está pasando con los tiburones martillo? Y a través de eso, de hecho, llegamos nosotros a toda la conclusión que teníamos que hacerlo de una manera estandarizada en todo el Pacífico Este tropical, para que así nosotros podamos comparar nuestros resultados y empezar también a entender qué es lo que pasaba, si es que un recurso, un tiburón, un martillo, por ejemplo, pertenecía solo a Ecuador, esa población, o era una población compartida con otros países, solo con Costa Rica, o con Colombia también, con Panamá. Entonces empezamos a trabajar muchísimo con esta misión siempre en frente de nosotros, que es tratar de salvaguardar las poblaciones de especies migratorias en todo el Pacífico Este, no solo a nivel de la región de Galápagos y Cocos, sino realmente en todo el Pacífico Este. Y ustedes están viendo en este mapa resumen que amplía lo que les mostró Randall, no solo la parte del Pacífico Este tropical, sino también incluso hasta Chile. Tenemos información buenísima sobre otras especies. Hemos logrado integrar información de ballenas, de leones marinos, en la región esta región de Coco Galápagos. Tenemos también otras especies que estamos integrando nosotros a nivel ya mucho más interesante, toda lo que es la parte del Pacífico mexicano. Entonces estamos ampliando nuestro scope de trabajo precisamente para tratar de responder estas preguntas y tratar de llegar a ese objetivo común que tenemos nosotros, es de impedir que nuestros mares se terminen de destruir, de que exista este impacto tan fuerte que sea irreversible. Hemos nosotros logrado trabajar ya un buen tiempo en esta región que es demasiado dinámica, y se los dejo nada más este mapa como para que los vean. Ojalá puedan ver la animación. En la derecha tienen un mapa de la temperatura superficial del mar. En la izquierda tienen ustedes la forma como está variando la concentración de clorofila en toda la región. Ahí ven esos huecos en blanco, son nubecitas que no puede, por los cuales no puede ver el satélite. Pero en estos dos, el punto rojo Galápagos y el punto púrpura, Cocos, muestran, por ejemplo, cómo está constantemente el ambiente en esta región moviéndose. Es realmente altamente dinámico. Y este dinamismo realmente nos permite a nosotros tener un sinnúmero de especies increíbles que no se ven en otros lados. Pues hay mucha gente, por ejemplo, que cuando vienen a bucear a nuestra región, sobre todo a Galápagos, a veces no suelen estar muy contentos porque el agua es muy turbia, pero es porque hay mucha productividad en las aguas de nuestra región y no se ve el agua tan clara o transparente como zonas, por ejemplo, del Caribe. Sin embargo, aquí en nuestra región, la megafauna es una de las características más grandes, más importantes. No los colores tan brillantes de arrecifes de corales, sino los animales grandes que están constantemente visitando y utilizando estas zonas de frentes oceánicos que están precisamente en la zona de entre Galápagos y Costa Rica, o incluso alrededor del domo de Costa Rica, o por ejemplo ya hacia la zona de Ecuador y Perú. Por ejemplo, todas estas zonas están utilizando precisamente para alimentarse y para reproducirse, ¿sí? De ahí nosotros empezamos, ya poco a poco trabajando en Migramar, a tratar de utilizar estas técnicas que serían de alta tecnología, pero también estandarizadas, y a través de marcaje de tiburones, como ustedes pueden apreciar en esta foto, acercándonos en apneas, sin equipos de buceo, de scuba, sino simplemente manteniendo la respiración para poder ubicarles a ellos una marca y tratar de rastrear a los tiburones qué están haciendo. Una de las grandes preguntas, de hecho, que nos han ayudado a poder determinar esta conexión que existe entre Coco y Galápagos es eso, o sea, tratar de entender qué está pasando con ellos a través, sea dentro de lo que están dentro de Galápagos, se están moviendo a otras zonas. Entonces, con estas técnicas hemos logrado nosotros movernos mucho en temas de la cantidad de información que hemos logrado obtener. Y asimismo, de otras especies, por ejemplo, como el tiburón ballena, con otro tipo de marcas. Este tipo de marcas son marcas satelitales que requieren que el tiburón salga a la superficie para que ahí envíe la señal. El equipo que ustedes vieron que se estaba instalando antes, generalmente son utilizados para marcas acústicas, que requieren que se acerque el tiburón a un dispositivo de escucha en la cual se recibe la señal y es como que marcaran tarjeta cada vez que pasan cerca y dicen, aquí estuve a esta hora de aquí y en esta fecha tal. ¿Sí? Entonces, esta información hemos logrado ir obteniendo para todo el set de especies que hemos ido trabajando a lo largo de la región. Tiburones, tenemos, al menos para este estudio que ustedes van a ver los datos, 15 especies que hemos logrado recopilar,
tanto de información colectada por científicos de Migramar, también por información colectada por otros científicos, y que ha estado disponible también para ser usada entre los análisis que nosotros hemos realizado. Entonces tenemos al menos 2 especies de peces óseos, tenemos en este momento 8 especies de peces cartilaginosos y 4 especies de reptiles, los cuales hemos utilizado o hemos analizado precisamente a través de técnicas, sobre todo de análisis kernel, que se llama, que son para poder tratar de entender la amplitud del movimiento de las especies, o se conoce también como el área de vida, ¿sí? Entonces, todo este número de individuos que hemos logrado nosotros marcar equivalen de hecho a más de 385 tracks satelitales, o sea, individuos rastreados en toda la región, ya por alrededor de unos 15 años de trabajo que tenemos. Entonces, un poco para mostrarles, esto de aquí es un mapa muy ampliado de que además de la información que hemos logrado analizar para Migravía Coco Galápagos, estamos trabajando fuertemente con otro tipo de investigadores externos para ampliar la red de información que tenemos nosotros. Cada uno de estos puntitos representaría un punto de una GPS, una coordenada geográfica de un individuo dependiendo de la escala de colores. No les doy los colores porque esto todavía es preliminar, pero me encantaba la idea de mostrarles realmente que estamos reforzando muchísimo la cantidad de información que tenemos, precisamente, y que nos muestra con mucha mayor fuerza, nos valida todos los estudios que hemos hecho acerca de las migravías, tanto en la región de Coco Galápagos, Coiba Malpelo, o también, por ejemplo, la región del Pacífico Mexicano, e incluso hacia el sur, hacia la zona la zona, por ejemplo, la región de Chile, Perú, hacia el sur. ¿Sí? Hablando sensu estricto, en lo que se refiere, por ejemplo, a la información que tenemos en el área de Coco Galápagos, los análisis kernel nos demuestran, por ejemplo, que existe un gran movimiento. Por ejemplo, las tortugas verdes, que se encuentran en una especie en peligro crítico de extinción, se mueven precisamente entre la región de Coco Galápagos de una manera muy, ¿cómo sería? O sea, clara. O sea, existe esta conectividad fuerte entre estas dos regiones gracias a esta especie. Hay otras especies que son, por ejemplo, mucho más ágiles en su movimiento, como la manta gigante, como el tiburón ballena, que recorren también esta área entre Coco Galápagos, pero también hacia áreas mucho más afuera que son ya en aguas internacionales, donde no existe protección ni manejo, de un manejo regulado de manera apropiada, diría, para estas especies. También, por ejemplo, tienen ustedes el tiburón martillo, que está en peligro crítico de extinción. Pueden ver, por ejemplo, cómo los movimientos también se expanden alrededor de Galápagos, pero conectan con Coco y casi que conectan con Malpelo también hacia la derecha. Un poquito ahí no conectan, creo, por la cantidad de información que tenemos, pero estoy seguro que a medida que levantemos más información van a poder mostrar que esta región, de hecho, en términos de tiburón martillo, está conectada entre las 3 regiones, entre las 3 áreas marinas protegidas. El tiburón ballena, y una de las especies que tiene los movimientos más ágiles, más amplios de nuestro estudio, también ustedes pueden ver que no solo se restringe o se limita para Galápagos o para Cocos o para Malpelo o para Coiba, sino que realmente su amplitud es muy grande y conecta no solo a esta región, sino también con el Golfo todo lo que es el Mar de Cortés, en Baja California, por ejemplo. Todo lo que es la parte ahí, del Golfo de California. Súper interesante, por ejemplo. Otras especies que ya no son tiburones o tortugas marinas que tienen preocupación de conservación, pero son de interés comercial. Por ejemplo, tenemos nosotros el marlín rayado, el Cajique audax, que también demuestra, por ejemplo, individuos marcados en Galápagos, cómo sus movimientos son bastante amplios en toda la región, pero también existe un sobrelapamiento bien interesante en lo que es la región de Coco Galápagos. El atún patudo, que no es una especie tanto de superficie, sino de más de profundidad, en cambio, muestra una mayor afinidad a lo que es la región del oeste de Galápagos. Y son las especies más importantes a nivel comercial para lo que es la industria atunera. Ahora, teniendo toda la información que les he mostrado, porque eso solo son 6 especies de todas las más de 15 especies que tenemos analizadas, pero ya teniendo toda la información uno sobre otro, cada una de estas capas de estas especies, ustedes pueden ver que en toda la región empiezan a tomarse o a tornarse áreas mucho más oscuras, de color rojo más intenso. Entonces, al hacer este análisis, precisamente nosotros ya podemos empezar a detectar que hay zonas en las cuales este sobrelapamiento representan zonas de mayor uso o zonas de áreas calientes, puntos calientes, hotspots, como hablaba Randall. Y en la región de Coco Galápagos y también en la región de Coiba Malpelo son las áreas en las cuales tenemos un sobrelapamiento mucho más fuerte. Existe una gran cantidad de movimientos en estas regiones que conectan a estas regiones unas con otras. Entonces, la teoría de la migravía
del corredor marino realmente se refuerza muchísimo a través de estos análisis, como ustedes pueden ver, porque existe una conectividad fuerte entre estos dos áreas, ¿sí? Entre Cocos y Galápagos, que está mediada no solo por una especie, sino por varias especies, tanto de peces, reptiles, e incluso aves, pero esa información no tenemos en este momento permisos para mostrarla, pero también valida muchísimo lo que hemos visto hasta este momento en esta presentación. Entonces, es bien interesante, por ejemplo, que esa región también está conectada de otra manera. No solo está conectada de la manera que ustedes vieron a través de las especies, pero también físicamente la cordillera de Coco representa una zona de conectividad geológica, tanto a Cocos con el norte de Galápagos, precisamente por esta formación que existe, que no solo es la simple cordillera, sino que hay un sinnúmero de montes submarinos que son casi someros en algunos de los casos, que también proveen de un hábitat de refugio, tanto de la misma manera como Coco, la isla del Coco y Galápagos lo están proveyendo a estas especies cuando se están migrando y se están acercando para reposar, para alimentarse o incluso también para poder reproducirse. Muy, muy interesante. Y además de esto, ya hablando fuera del plano de especies migratorias y fuera del plano de conectividad geológica, física, esta región también, su estructura comunitaria de peces de arrecife es muy similar. Entonces, con información que se ha tomado en cada uno de estos lugares a través de estudios ya muy largos, como por ejemplo el Reef Fish Life Surveys, que de hecho estos datos están públicos para que sean utilizados abiertamente desde el Internet por cualquier persona. O sea, tomando esta información, nosotros hemos hecho un análisis precisamente comunitario para poder entender qué es cómo se estructura esta región. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, de abajo, cómo los colores celestes representan a todos aquellos que son de hábitats oceánicos. Y hábitats oceánicos son Galápagos, Cocos y Malpelo. Son áreas sumamente similares en su estructura comunitaria, que diferencian mucho de lo que sería la estructura comunitaria de las zonas costeras del continente. Entonces, existe también un refuerzo de que estas regiones precisamente poseen una estructura comunitaria muy similar también en términos de los peces de arrecife. E incluso, por ejemplo, la conectividad que existe en otras especies que no son móviles en absoluto, como los corales, por ejemplo, por las especies del género Posilopora. Su estructura genética es sumamente alta. Creo que alrededor del 95-98% de hecho de similitud en la estructura genética existe entre estas regiones del Pacífico este tropical, indicando que no solo la conectividad está mediada por un movimiento activo de una especie, por ejemplo, como un tiburón, sino que también las corrientes marinas están favoreciendo que exista una conectividad constante en otras especies, por ejemplo, que no tienen tanta movilidad, pero que en su fase larvaria pueden tranquilamente ser acarreadas por las corrientes marinas hacia otros lugares más distantes. Entonces, se muestra una vez más de que existe una conectividad fuerte entre Coco, Galápagos e incluso con Malpelo en esta región, que sustenta precisamente esto que nosotros estamos levantando, de que existe esta zona, esta región entre Coco y Galápagos que requiere una mayor cuidado, una mayor atención precisamente de manejo. Y aquí es que nosotros llegamos a esto, ¿no? A la propuesta, al proyecto de migravías en todo lo que es el Pacífico Este tropical, a través de un trabajo muy fuerte entre la gente de Panamá, por ejemplo, Héctor Guzmán, que trabaja en el Smithsonian, que es parte de Migramar, y que Sandra Besudo también, en lo que sería Fundación Malpelo, que trabajan en Colombia. Ellos ya han logrado desarrollar muchísimo este concepto de migravías y hemos logrado a través de nuestro trabajo aunado precisamente conectar a través de expansiones y decretos de nuevas áreas, conectar áreas de manejo, como hablaba Randall, hablas de manejo de no-take, sin pesca, y áreas de manejo también pesquero precisamente, para poder conectarlos y tener un área de protección transfronteriza. Entonces, en el lado de Colombia y Panamá está mucho más avanzado este trabajo, fuertemente. De hecho, estamos ya en el proceso de generar planes de manejo que sean homologados, que sean similares en el uno con el otro, para que las especies que estén habitando en un lado poseen el mismo tipo de protección que en el otro. Entonces ahora viene la parte de Coco Galápagos, por ejemplo, de cómo nosotros podemos integrar esta parte de aquí.
Y para esto hay que hacer también una revisión mucho más grande de información. No sé cuánto tiempo tengo, pero hay mucha información que quisiera mostrarles, pero me voy a saltar rápidamente a un par de diapositivas que también quiero que vean, porque obviamente estamos evaluando nosotros el lado, en este momento el lado biológico, pero el lado pesquero, esta zona también es altamente importante, ¿sí? Y hemos hecho un estudio sumamente fuerte, tratando de tener información, bueno, la información de la pesca artesanal de Ecuador nos da una información, ¿cómo sería? Bastante interesante, pero representa solo el lado de Ecuador. No teníamos información suficiente para poder también evaluar el lado de Costa Rica, así que a través de la plataforma de Global Fishing Watch y un trabajo muy fuerte que estamos haciendo con ellos, y con Nicole Chinacalle, que es uno de nuestros colaboradores internos en este momento, que está haciendo un análisis para toda la región, empezar a levantar un estudio de los datos que ellos tienen, que son este tipo de estructura, para poder nosotros empezar a evaluar cómo es el esfuerzo pesquero en esta región y cómo representaría la migravía en términos de esfuerzo pesquero, qué tan importante es. Entonces, mientras más azul ven en este color, menos pesca hay. Mientras más turquesa y verde ven, más pesca hay. La zona del norte y el oeste de Galápagos es una zona sumamente importante para la pesca en esta región. Y para Costa Rica, en cambio, para lo que es alrededor de la isla del Coco, la zona que está más cercana al domo de Costa Rica es una zona muy, muy, muy importante para lo que es la pesca. Pero si ustedes pueden ver, tanto para Galápagos como para Cocos, en la zona en la cual se conecta hacia a las fronteras contiguas de estos dos países, el esfuerzo pesquero, al menos de lo que representan los datos de AIS, de flotas pesqueras industriales, muestra de que estas zonas no son tan importantes para la pesca, lo cual es sumamente importante también como para levantar un caso para decir, ok, hay zonas de pesca mucho más importantes, y esta zona puede generar tranquilamente una zona de refugio y reserva que a través del efecto de borde beneficia al futuro a las flotas pesqueras que están operando en la región. ¿Sí? Entonces, esto aquí es también, por ejemplo, cómo hay una variación, que me pareció importante, sobre todo para el público costarricense, mostrarles una variación del esfuerzo pesquero para entre la época cálida y entre la época fría, en lo que respecta a la zona económica exclusiva de Costa Rica, para que vean también que a pesar de esto, la dinámica sobre todo se mantiene de que la zona hacia el domo de Costa Rica es una de las zonas más importantes de pesca que tiene esta región. Y estas zonas rojas que ustedes pueden ver son zonas de exclusión de pesca industrial, sobre todo de pesca de cerco para atún. Entonces, Costa Rica ya tiene zonas de manejo para la flota industrial que muestran precisamente que, bueno, en algunos casos no se muestra mucho el respeto a la zona, por ejemplo, lo que respecta al norte, pero sí demuestra que se puede dar un manejo amplio a una zona extensa, mejor dicho, precisamente a través de mecanismos de cierres temporales o cierres permanentes, precisamente para generar un área de mayor de reserva, de recuperación de los recursos también, que por efecto de borde también sirva para las zonas, para las flotas pesqueras que están operando en la región, ¿no? Y en términos de la migravía Coco Galápagos, para dejar esta parte de aquí muy, muy, muy conciso, esta zona es una zona muy importante también para la pesca, pero realmente representa alrededor del 10%, 13% de lo que es la pesca total que se obtiene tanto en la zona económica exclusiva de Costa Rica como en la zona económica exclusiva de Ecuador. Entonces, no es la parte más importante de pesca, porque las zonas más importantes de pesca para estos dos países son, en el caso de Costa Rica, en la zona alrededor del domo de Costa Rica, según lo que muestran los datos, y para la zona de Ecuador, en cambio, alrededor de Galápagos, es el oeste de Galápagos, una de las zonas más importantes de pesca para atún, no solo para, yo diría, de hecho, para la flota pesquera del Ecuador, sí, sí, para la flota pesquera del Ecuador, y los que están operando precisamente con licencias de pesca dentro de nuestro país. Entonces, eso es un poco para mostrarles diferencias entre el esfuerzo o el número de horas de pesca también por zonas, por épocas climáticas. Sin embargo, y esto es lo que les quería indicar, en toda esta región de Costa Rica y Ecuador, esto es un estudio que se está por publicar, existe alrededor o lo que genera, por ejemplo, solo la pesca, la flota pesquera industrial de cerco, de atún, alrededor de unos casi $1.000 millones al año. Y esta zona de aquí de la migravía solo representa 15 millones de dólares. Eso es lo que se representa que anualmente se produce. Entonces, de los $1.000 millones que se producen en toda la región a los 15 millones de dólares que se producen en la migravía, no representaría realmente un área en el cual se esté desplazando al sector pesquero con una afectación inicial fuerte, sino que de hecho sería una inversión que a pocos años
y a través del efecto de borde podría generar muchísimo más valor económico a la pesca, precisamente cuando operan en los bordes de una zona de manejo de esta magnitud, como sería la migravía Coco Galápagos, ¿sí? Y Randall ya habló muchísimo acerca de la problemática de conservación de las especies marinas que ha tenido y toda la lucha que él lleva liderando ya durante todos estos años, pero quiero llegar a una diapositiva que es sumamente importante. Y esto de aquí me parece siempre necesario de explicar. A veces no se entiende por qué la problemática de si tenemos un arte tan generalista y tenemos una especie que es muy importante económicamente y nos da beneficio, ¿por qué tenemos que dejar de utilizarlo? Y es que el problema es que los atunes y las otras especies como tiburones y las otras especies que caen incidentalmente, como incluso aves marinas, son pescadas bajo el mismo esfuerzo. Sin embargo, un atún, en este caso aleta amarilla, tiene la capacidad de generar alrededor de 30 millones de huevos por año. O sea, pueden liberar alrededor de 5 millones de huevos por cada puesta. Sin embargo, un tiburón, en este caso el tiburón martillo, se reproduce cada 2 o 3 años y solo puede tener hasta máximo unas 25 crías vivas, ¿sí? Entonces, la capacidad de recuperarse frente a una remoción fuerte de su población para el atún aleta amarilla es sumamente alta y alrededor de 4 a 5 años esta especie puede ya doblar su población. ¿Entienden? Entonces, si implantáramos nosotros un método de manejo para esta especie, en alrededor de 10 años tendríamos un boom sumamente fuerte para la población, ¿sí? Sumamente fuerte. Y esto nos ayudaría a recuperar recursos. Sin embargo, una especie como tiburón martillo o la tortuga baula, por ejemplo, necesitaríamos más de 15 años, a 20, 30 años para poder recién empezar a ver una recuperación de la especie. Entonces, si nosotros mantenemos el esfuerzo pesquero a la medida como se continúa en este momento, es lógico que los tiburones y los baulas van a desaparecer, aunque sigamos pescando nosotros atunes aleta amarilla, porque el esfuerzo pesquero se mantiene y estas especies son removidas de la misma intensidad. Entonces esto genera un problema, y un problema que incluso ya se está viendo, ya lo está hablando Randall, pero incluso para las especies comerciales ya existe un problema. El atún aleta azul del Atlántico y el atún aleta azul del sur ya están en peligro y en peligro crítico, sus stocks, y están siendo manejados a través de un manejo pesquero, ¿entienden? Un manejo pesquero específico, y a pesar de eso sus stocks están en problemas. El atún aleta amarilla también está teniendo ya indicios de sobreexplotación y son cosas reportadas por la CIA. Entonces, con esto y con la cantidad de información que les estoy mostrando, es obvio y lógico que si esas especies que tienen una capacidad rápida de reproducirse están teniendo problemas, imagínense los tiburones y las tortugas marinas y las aves marinas que no tienen esa capacidad de reproducirse tan fértil, van a tener problemas. Y por eso es que los datos que nosotros mostramos, que son datos de años y años de trabajo en toda la región, muestran que muchas especies de tiburones están yendo a la baja, muchas especies de tortugas marinas están yendo a la baja, y existe una problemática que es necesario manejarla a toda costa, y es aquí cuando creo que así comparto la efusividad de Randall precisamente en no saber cómo más decirlo. Existe un problema fuerte y necesitamos manejar precisamente las pesquerías que son muy generalistas y que están generando un impacto a nivel ecosistémico demasiado grande, porque si no va a desaparecer. Esto es algo que atenta fuertísimo contra nuestra seguridad alimentaria y seguridad económica. Y esa parte de ahí muchas veces no entiende el sector pesquero, aunque esté publicado científicamente por todos lados que existe un problema. Un colapso de las especies migratorias, que son las especies que generalmente son usadas para la pesca de una mayor manera, no solo va a atentar contra la seguridad y soberanía alimentaria y económica de nuestros países. Entonces, si en este momento no manejamos, aunque la gente indique de que no es una situación que va a generar en algo negativo, pero si en este momento no manejamos este problema, de aquí a 20, 30 años, ya no solo serán las faulas, será también los atunes que van a desaparecer, u otras especies que son más sensibles que los atunes, que también tienen un interés comercial. ¿Qué les vamos a dar nosotros a nuestros pescadores para que trabajen? ¿Cómo les van a dar ellos de comer a sus familias? Vamos a tener cientos de familias, cientos de miles de familias completamente en zozobra. Solo en Ecuador existen alrededor de 40.000 familias que dependen directamente de la pesca. Y si les quitamos a ellos precisamente todo el recurso, no estamos hablando de que dejen de pescar, estamos hablando de que se acabaron con todo. Si no lo manejamos ahora, entonces no van a tener que pescar más adelante. Entonces es necesario actuar en este momento para prevenir que se afecte
su actividad económica para pedir que se afecte precisamente los océanos, y que todos nuestros hijos puedan disfrutar lo que nosotros hemos logrado disfrutar hasta este momento. Entonces, esto requiere un trading bastante fuerte entre lo que es la ordenación pesquera y también la adopción de otros tipos de medidas de manejo, porque crear un área marina protegida es un tipo de medida de manejo, pero está probado que esta es una de las más efectivas cuando se reduce a casi cero el esfuerzo pesquero. Entonces, no estamos diciendo cero, estamos diciendo casi cero, porque es necesario bajarlo a todo su límite en algunos sectores precisamente para poder permitir que estas especies se recuperen. Si no, no va a haber ninguna. Entonces, esto es un poco de lo que estamos nosotros tratando de indicar a todos precisamente, de por qué es necesario pensar en un área de manejo tan grande como la migravía Coco Galápagos, porque es una zona de alta importancia para especies que, si no se manejan de una u otra manera, van a desaparecer completamente del sistema. Y no los quiero letargar mucho más, no los quiero dormir más porque ya creo un poquito tarde. Sin embargo, sí me gustaría agradecerles a todo el grupo de trabajo que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años, a nuestros financistas, como Pacífico precisamente, que es más que un financista, de hecho, un partner fuerte en todo lo que nosotros estamos haciendo, y a todo el grupo de trabajo que nosotros tenemos dentro de Migramar, un agradecimiento sumamente fuerte, y a toda la gente que hemos hecho, de la cual hemos recibido un poco de ayuda, sea de trabajo, sea económica, precisamente para lograr en este momento mostrarles esta información que ustedes están viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por esa amplia explicación. De verdad que es de admirar el gran trabajo que realiza Migramar. Y bueno, para seguir aprovechando un poquito el tiempo, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas. Y bueno, la primera sería que, con base a tanto su experiencia, César, como la de don Randall, ¿cuáles han sido los principales retos a nivel político para proteger esta migravía? Randall, estás en mute. Ok, sí, desde mi experiencia, por lo menos, el reto más grande político ha sido crear la voluntad política. Desde el 2004 que se habla de esto, y sí, muy bonito ir a convenciones y hablar de esto y hacer talleres y hacer consultas, y se crea una secretaría y más talleres. Mira, he ido a tantos talleres de la migravía en la última década y media, y se habla y se habla y se habla, pero nunca ha habido voluntad política para aterrizar en algo. Y siempre que se quiere aterrizar en algo, interviene la industria pesquera, y entonces siempre nos vamos hacia lo que pide la industria pesquera: más investigación, más investigación. Eso es completamente contrario al principio precautorio. Tenemos suficiente información para tomar acciones ya, pero cuando se habla de pesca y cuando se habla de política, se usa el principio precautorio al revés. Si no me dan toda la información que necesito, comprensiva en este momento, no vamos a hacer nada hasta que se genere. Y nunca va a ser suficiente información científica. Siempre se puede generar más. Y lo que ha faltado aquí, lamentablemente, es una voluntad política fuerte de estas naciones para pasar de la hablada y pasar ya a los hechos. Ya yo estoy cansado de ir a estrategias, ir a reuniones y hacer planes y planes de acción. Ya es hora de que nos movamos y hagamos este corredor. Y sí, podemos hacer más investigación, pero no hace falta más investigación para hacer lo que hay que hacer. Hace falta la voluntad política, y para eso nosotros, los pueblos de aquí, tenemos que presionar a nuestras autoridades para que esto se haga realidad, porque la presión que sienten ahora es siempre el sector pesquero, y es la presión a la que siempre se responde. Yo solo quisiera agregar de que, bueno, sí se necesita un poquito de investigación, de hecho. No, mentira. Sí, sí, siempre es mejor. Pero es verdad, o sea, realmente uno de los retos más fuertes que tenemos durante todos estos procesos no es hacer la ciencia, bueno, conseguir incluso el financiamiento de la ciencia, porque aunque es bastante complejo realmente, una vez que tenemos la información, es lograr hacer que las personas, los manejadores, los usuarios, logren entender la problemática, la dimensión de todo lo que se está encontrando, ¿no? Entonces, por eso es que insisto, Randall es muy enfático. Yo también comparto esa efervescencia, si se puede decir de esa manera, de cómo
mejor transmitir un problema que realmente nos va a regresar de una manera sumamente fuerte. Entonces, conseguir esa parte, ese momentum político es sumamente fuerte. Creo que estamos en este momento en una situación que al menos hay un proceso en Galápagos que está avanzando fuertemente, pero que igual tiene mucha resistencia porque al momento de que existe una actividad económica fuerte que puede ser de una u otra manera afectada, digamos de una u otra manera, pero que ellos no están entendiendo el beneficio que van a tener a futuro, a pesar de que ya lo hayan observado una vez, porque Galápagos sirve muchísimo para la pesca, de hecho, artesanal e industrial que está fuera de Galápagos, es un semillero bastante importante actualmente, pero a pesar de eso, chuta, no logran ver realmente lo que está pasando, entonces yo creo que es fuerte, es difícil, o sea, yo también estoy ahí junto con Randall en la misma línea de que hay que actuar mucho y necesitamos muchísimo de la gente, de ustedes, las personas que de hecho entienden esta problemática también para que empujen hacia un mejor manejo de nuestros océanos. Quizás la migravía, aunque la defiendo porque considero que es realmente un resultado de muchísima investigación y muchísima información, pero hay otras medidas también que son necesarias de implementar para poder nosotros lograr este objetivo de poder reducir la presión pesquera que existe en el mar en este momento. Sí puedo agregar algo. Muchas gracias. Bueno, como bien lo mencionaron ambos en sus presentaciones, sin duda la pesca es un aspecto medular dentro de esta iniciativa y cómo no, sí es clave para el desarrollo de nuestras comunidades costeras. Hay varias preguntas que precisamente están relacionadas a la pesca y a algo muy preocupante que es la pesca ilegal. Una de estas preguntas es ¿qué acciones se están tomando para combatir la pesca ilegal en el área de la migravía? Y aprovecho para conectarla con una que es muy similar y que precisamente se refiere a la binacionalidad de esta iniciativa, y es que ¿cómo funcionarían las sanciones que se apliquen para las embarcaciones que pesquen dentro de la migravía de forma ilegal y cuál país las aplicaría? Em, bueno, la manera como yo lo veo, esto sería una migravía, pero Costa Rica sería responsable de su área protegida, ¿no? De su zona económica exclusiva y Ecuador del suyo. Em, ¿Cuál fue la pregunta de nuevo al principio? Me desvié. ¿Qué acciones se están tomando para Ok, combatir la pesca sí, ilegal en el área? siempre está el problema de cómo controlar la pesca. Y hemos pensado en drones, tener un dron ahí volando y todo. Y realmente es difícil más cuando los mares tan grandes y los recursos tan escasos. Pero hay una solución. Actualmente está Global Fishing Watch y las naciones del área, por lo menos, todos tienen sus requerimientos de que los datos de Global Fishing Watch, que lo que hacen es que utilizan sistemas de rastreo de VMS, Vehicle Monitoring Systems, Vessel Monitoring System, y entonces ustedes de los satélites pueden ver los barcos donde andan. Los barcos tienen que tener una baliza que dice el nombre del barco y para dónde van, y cuando uno anda en barco, usted ve en la pantalla radar los otros barcos donde están, y a través de ese aparato usted sabe cómo se llama ese barco, de dónde viene, para dónde va. Es ley usar eso, y los barcos de cierto tamaño tienen que usarlo. Y lo más importante aquí para la transparencia es que esos datos tienen que ser públicos, que yo pueda ver en cualquier momento a dónde están pescando esos barcos. En Costa Rica esos datos no son públicos todavía. Usted puede entrar a Global Fishing Watch y usted ve todos los países con los datos de pesca, pero Costa Rica es un gran parche blanco porque los datos no están públicos. Entonces, sí existen los datos sean Incopesca, pero Incopesca trata esos datos como que son privados y no pueden ser públicos. Y la pesca es un recurso público. Entonces aquí estamos viendo nuevamente la falta de voluntad política, por lo menos en Costa Rica. Realmente con una verdadera voluntad política, claro, sería bueno tener drones y todo eso, pero ya existe el sistema BMS, ya existe una manera de controlar la actividad de estos barcos, pero si no hay transparencia, no lo vamos a lograr. Y eso es lo que falta todavía en Costa Rica, transparencia y que nos pongan esos datos públicos para que veamos a dónde están esos barcos. César, no sé si querés agregar algo. Ya casi lo dijo Randall todo. Quizás solo hacer énfasis de que para poder lograr combatir procesos de pesca ilegal realmente se requiere ser muy creativo
utilizando la tecnología que tenemos ahora o incluso desarrollar nuevas tecnologías. Nada más como anécdota, hace no mucho publicaron un artículo científico de un trabajo que habían hecho. AIS es otro sistema de identificación de embarcaciones. Esto se utiliza muchísimo también, sobre todo en el mar, navegando, utiliza señales de radio, como el BMS, pero este de acá también les permite a los barcos, sobre todo, escuchar qué otro barco está cerca para evitar colisiones en alta mar. Entonces, es sumamente importante. Y les habían, a Albatros, los habían montado con equipos identificadores de AIS, de las señales, para que mientras ellos estén volando alrededor de la isla, recoger las señales. Y de hecho, los Albatros funcionaron mucho mejor que los satélites para poder detectar las embarcaciones que estaban pescando alrededor con exactitud de su posición geográfica. Entonces, es nada más como una anécdota de que realmente se puede ser muy ingenioso en el método como se puede utilizar la tecnología para poder ayudar a determinar si existen infracciones. Pero eso también, como me estaban indicando por aquí, por interno, requiere no solo el utilizar la metodología, la tecnología, sino también modificar las leyes, tanto a nivel constitucional y a nivel también de manejo pesquero, para que la tecnología se vuelva una herramienta útil precisamente para poder realizar el esfuerzo de patrullaje y control, ¿no? Y para poder también incluso utilizar en el momento de procesos administrativos y judiciales para poder, si es que se detecta una ilegalidad, utilizar esa información como prueba, precisamente. Entonces, hay algunas cosas que se pueden realmente utilizar precisamente para tratar de manejar mejor la pesca ilegal, e incluso también se podría trabajar muchísimo en el momento de regularizar precisamente lo que es la flota pesquera. Entonces, sé que cada país debería tener, en Ecuador debería existir un censo poblacional de embarcaciones, pero también deberían existir permisos de derechos de uso, ¿no? Como se utilizan ya en otros países también, como Australia, en Estados Unidos, de manera que cada embarcación tiene un derecho de uso, saben que van a pescar, están regulados precisamente para ese tipo de actividad. Entonces no se vuelve una actividad oportunística de utilizar un arte u otro. Entonces eso también ayuda muchísimo en el momento de estar en alta mar, encontrar una embarcación, ok, su permiso de pesca dice exactamente para esto, y usted solo podría estar en esta región. Usted está en otra región y usted está con otro tipo de arte de pesca. Entonces también eso precisamente refuerza mucho más que exista un control mejor sobre el tipo de actividad que se está realizando en alta mar. Ojo, la intención no es impedir que exista una actividad económica. Randall tiene un trabajo muy grande, por ejemplo, ahí en la costa de Costa Rica, con comunidades que lo hacen de una manera sostenible. Y eso es sumamente importante y loable de enfatizar. O sea, no estamos en que deje de existir la pesca, pero necesitamos de que se maneje. Y ciertos artes realmente deberían dejar de existir, con todo el debido respeto. O sea, tengo que decirlo, porque son demasiado generalistas. Y hasta que no se invente una manera de utilizarlos de una manera sostenible, que sea mucho menos, con un menor impacto, debería reducirse el esfuerzo de esos artes a un punto mínimo, precisamente para que el impacto ya no sea tan fuerte y que de una u otra manera el recurso se pueda recuperar hasta un punto que pueda perpetuarse a través del tiempo. Sí, a mí me gustaría añadir nada más ese punto de que a mí me lo dicen todo el tiempo, que yo estoy contra la pesca, soy el enemigo de los pescadores y yo estoy contra la pesca insostenible. Estuve en una lucha muy larga contra la pesca de arrastre, que ya terminamos con eso en Costa Rica, por dicha. Y también yo creo que la pesca con palangre se puede realizar sosteniblemente. No hay que eliminar la pesca de arrastre. Siempre se van a agarrar algunos tiburones de manera incidental o algo, pero se puede evitar en gran medida estas capturas, pues con manejo. Por ejemplo, hace 4 años estuve participando en las reuniones de la Comisión del Atún en San Diego y había una propuesta en la mesa por el Comité Científico de la Comisión del Atún, que, valga redundancia, el Comité Científico está compuesto por científicos y los científicos recomendaron que para detener el deterioro de la población del tiburón sedoso, había que cerrar la pesca palangre en la región del Pacífico Oriental por 3 meses. Y nosotros tenemos los datos específicamente para decir cuáles 3 meses deberían de ser eso, que es cuando hay menos dorado, menos atún y se captura más tiburón y más tortuga. Y ahí están los datos, el comité científico lo recomendó, pero llega uno a la plenaria y en la plenaria los que toman las decisiones son los pescadores y los pescadores no les gustó la ciencia, entonces no se creó nunca. Imagínense un cierre de palangre por 3 meses en todo el Pacífico Oriental, todo lo que se salvaría en esos 3 meses. Pero no,
seguimos recurriendo a más educación, que eso es bueno, hay que educar a los pescadores, hay que enseñar a los pescadores a soltar a las tortugas y todo eso es muy bueno, es muy loable. Sin embargo, hay que ser realistas. Ya vimos la ciencia, vimos dos especies muy importantes bajo amenaza crítica de extinción que van a estar extintos dentro de 20 años si continúa la situación, y tenemos 20 años de decir esto, o sea, esto no es nada nuevo, tenemos 20 años de decir lo mismo y no se ha hecho nada. Entonces, repito, no estoy contra la pesca, pero sí creo que algunas pescas deben desaparecer y sí creo que algunas pescas bien reguladas en alta mar podrían ser más sostenibles. Un corredor Coco Galápagos, un corredor Coiba Malpelo, un cierre a la pesca palangre en toda la región por 3 meses. Y en todos los países del mundo se hace eso. Hay épocas para pescar. Lo que pasa es que aquí en Latinoamérica, en Centroamérica especialmente, el sector pesquero está acostumbrado a pescar todo el año, a pescar con los artes que quieren, con el esfuerzo que quieren y a capturar y comerciar todas las especies que pueden. Y aquí estamos viendo los resultados trágicos de ese tipo de pesca. Muchas gracias a ambos por la amplia respuesta. Bueno, y siguiendo un poquito la idea de lo que decía César, de que también tenemos que usar la tecnología a nuestro favor, ¿verdad? Y tal vez enfocándonos también un poquito en las cosas positivas, ¿cuáles han sido avances que se han dado recientemente respecto a la protección de esta migravía, ¿verdad? ¿Cuáles han sido como algunas consecuencias que ustedes han visto de sus esfuerzos de conservación en esta área? Bueno, para contestar así, primero disculpe César. Em, Nuevamente, muchas reuniones, muchos talleres, muchísimos talleres y estrategias que lamentablemente no han aterrizado. Sin embargo, por lo menos aquí ahora, bueno, tenemos mucho movimiento en Ecuador. Sabemos que las autoridades de ambiente de Ecuador están hablando con las autoridades de ambiente en Costa Rica, y en Costa Rica estamos a punto de iniciar un proceso precisamente para poner nuestra propuesta sobre la mesa y ver si en el último año de este gobierno que queda logramos pues ampliar la protección alrededor de la isla del Coco, ojalá hasta la frontera con Ecuador, para hacer realidad esta migravía. Eh, Hemos escuchado que hay voluntad, nos han comunicado del Ministerio del Ambiente que hay voluntad para avanzar en este proceso, pero bueno, lógicamente hay que hacer todo un proceso de consulta, sabemos que va a haber mucha oposición y pues lo que tenemos que ver aquí es si se impone la ciencia y si realmente logramos hacer eso. Lamentablemente aquí en Costa Rica los logros que hemos obtenido, que han sido muy importantes, han sido conciencia, pero siempre en la corte, y esperamos que no tengamos que ir a la corte y que el Estado costarricense actúe porque tiene la mejor información científica disponible y porque es lo que hay que hacer si queremos salvar estas especies. Yo podría, perdón, yo podría agregar nada más de que yo creo que estamos en un momento en cual la juventud, sobre todo, ya casi no soy juventud, pero la juventud sobre todo tiene mucho más apego a la naturaleza y al respeto. Entonces, eso ha generado precisamente un apoyo muy fuerte para procesos como lo de la migravía, Galápagos, que en este momento ya es reconocido muchísimo en niveles internacionales y locales también como una de las propuestas más interesantes que existen precisamente para protección en las zonas de aguas abiertas, ¿no? Entonces, los países de Costa Rica y Ecuador ya hace algunos años, de hecho, precisamente reconocían el trabajo de las migravías y la migravía con Galápagos como una prioridad de conservación. Claro, aquí viene la otra parte, que es ya conseguir precisamente todo lo que es el respaldo de las autoridades para consolidar el proyecto, pero creo que se ha ganado un buen momentum. En Galápagos ya se tiene una propuesta de expansión de la reserva marina que de hecho valida muchísimo el trabajo que hemos hecho nosotros y que, bueno, valida tal vez de manera circular porque de hecho se basa también muchísimo en el trabajo que hemos realizado nosotros para la migravía y que promueve precisamente esta expansión hacia Galápagos. Entonces el gobierno de Ecuador ha estado bastante receptivo y de hecho ha declarado varias veces a niveles internacionales de que está precisamente trabajando fuertemente para evaluar la ampliación de la reserva marina. Hay ciertos mecanismos también que se están proponiendo porque de la mano de crear un área marina protegida tienen que haber mecanismos financieros para poder mantenerla y eso es algo sumamente importante. Entonces,
existe un buen apoyo a nivel nacional, local e internacional en temas de Ecuador, precisamente para que exista un mecanismo financiero que permita precisamente sostener el manejo de la reserva marina hacia la perpetuidad. Entonces, esperamos precisamente poder lograr en algún momento, de ser posible, acercarnos al gobierno costarricense con un programa, un proyecto similar, y para evaluar mejor lo que sería los ambientes pelágicos de aguas abiertas alrededor de la isla del Coco, para proponer precisamente que esta parte de la migravía se haga realidad. En algún momento, como lo dijo Randall, hubo la voluntad política, existía muchísimo también esto. Se están trabajando algunas cosas que no puedo yo comentarles al respecto porque no tengo los debidos permisos precisamente para hablarlo, pero hay ONGs que están trabajando fuertemente en eso. Y yo creo que quizás logremos levantar un set de información suficientemente fuerte, tanto en el plano económico como en el plano biológico, para que justifique precisamente la ampliación de Coco y conecte con Galápagos. Pero todo esto, como les decía, hay un momento bastante interesante e importante. Algo así fue el proceso de Coiba Malpelo. Empezó Colombia y luego Panamá también respondió al ver que Colombia estaba avanzando precisamente en estos esfuerzos, y Panamá también consolidó lo que es su área contigua al borde de Colombia. Entonces, quizás también el momento en que gane Ecuador puede ayudar también al gobierno de Costa Rica, que está trabajando fuertemente y activamente en muchos procesos de conservación a través de esta organización llamada CEMAR, que es parte de los gobiernos de la región. También precisamente están trabajando mucho en articular estos procesos de manejo transfronterizo, ¿no? Pero yo espero, soy bastante, ¿cómo sería? Tengo muchas esperanzas de lograrlo realmente. Estos procesos son procesos que toman tiempo, no suelen ser procesos de la noche a la mañana, porque requieren mucho trabajo, de esfuerzo, de generar precisamente información, también de socializar la información y que la gente vea los beneficios que van a tener a futuro. Entonces, cada una de estas cosas son procesos que toman tiempo. Ojalá no tomen mucho tiempo. Randall, por ejemplo, ya siente que es bastante tiempo y creo que en algunos casos se ha letargado bastante. Estoy de acuerdo con él, pero yo creo que estamos en un buen momento ahora y esperaría ver consolidado este proyecto de una manera que beneficie a todos en los próximos años, si no es este año. Muchas gracias a ambos por sus respuestas y especialmente a César por ese optimismo que yo creo que es tan necesario, sobre todo en procesos tan complejos como esto de la migravía, que es algo completamente nuevo y que pues definitivamente es un paradigma completamente nuevo para la conservación de especies migratorias. Randall, tenemos una pregunta específica para vos, que es más local respecto a la política costarricense. Se habla del corredor marino Isla del Coco Galápagos. La pregunta específica es si este corredor está oficializado dentro del Programa Nacional de Corredores Biológicos del SINAC, y en caso de que no sea así, si sería posible lograr esto a través del Área de Conservación Marina Isla del Coco. Bueno, para ser franco, yo no sé si está oficializado dentro del Programa Nacional de Corredores Biológicos del SINAC. Yo soy miembro del Consejo Regional del Área de Conservación de la Isla del Coco, y ahí lo que hemos estado discutiendo muchísimo es la ampliación de la política de protección estricta alrededor de la Isla del Coco, la ampliación. ¿Qué tan grande se quiere ampliar? Y lo más seguro es que se trate más que todo sobre una ampliación que nosotros queremos que desemboque o que termine en la frontera con Ecuador. Y si Ecuador está en un proceso ya también para proteger su área, si Ecuador se nos adelanta, que están bastante más adelantados que nosotros, eso también pues sería un incentivo para Costa Rica para pues extender la protección estricta y que pegue con Ecuador pues para hacer esta área transfronteriza. Pero así como que yo sepa, como que esté en el Programa Nacional de Corredores Biológicos, francamente no estoy seguro. Muchas gracias, don Randall. Y la siguiente pregunta es dirigida a César y dice, hace algunos meses se detectaron más de 260 barcos chinos en los límites jurisdiccionales del Parque Nacional Galápagos. También se detectaron 3 flotas pesqueras que se encontraban a 365 millas náuticas de la isla Isabela en Galápagos por fuera de la demarcación local.
La pregunta sería, ¿cuál ha sido el impacto de estas embarcaciones en los límites jurídicos y qué se está haciendo para actuar oportunamente en la prevención y precaución del impacto a la biodiversidad marina? Esa es una excelente pregunta, a la cual no tengo mucha respuesta realmente, porque es no se conoce exactamente todo el tipo de actividades que se están realizando fuera de la zona económica exclusiva de Ecuador por parte de flotas extranjeras. Entonces se tiene por entendido, por ejemplo, de que eran sobre todo en su mayoría flotas que explotan calamar. Entonces, digamos que el calamar es un recurso bastante fértil, mucho más fértil que los atunes. Entonces, eso quiere decir que es un recurso que podría aguantar intensidades de pesca fuerte. Pero no se conoce la intensidad de pesca real debido a la cantidad de transbordo que hay y todo. Entonces, no se ha hecho un estudio, no hay información que permita evaluar a los científicos y los científicos de la OROP. OROP es la organización que regula la pesca, por ejemplo, en esa región. La OROP del Pacífico Sur regula todo lo que es la pesca de calamar y otras especies de fondo. Entonces, no hay ese tipo de información como para poder corroborar o decir, ok, se ha hecho un estudio, como se está manejando, por ejemplo, el atún, digamos, aunque es un manejo específico, pero por lo menos al atún se le está dando un manejo por parte de la flota cerquera, que es bastante interesante, pero no existe esa información para el calamar, entonces se desconoce. ¿Qué efectos pueda tener una sobrepesca de calamar? Es muy preocupante porque calamar es la base alimenticia de muchas especies en el océano. Entonces, si nos quitamos la comida, nos vamos a enflaquecer. Y si nos quitamos toda la comida, realmente vamos a desaparecer. Esto sería el humano. Entonces, exactamente lo mismo de las especies como los atunes y los tiburones que se alimentan del calamar. Este, Desde el lado de nosotros hemos colaborado con muchas otras organizaciones. Hay muchos estudios a nivel nacional e internacional porque no solo es un problema inherente a Ecuador, es un problema inherente a Ecuador, a Perú, de hecho a Chile y Argentina un poco también, la pesca del calamar en estas cantidades, como lo realiza, con este esfuerzo tan alto como lo realiza la flota de aguas distantes de países asiáticos como China. Entonces, se está trabajando muchísimo por tratar de levantar la información necesaria disponible para poder evaluar, al menos de manera indirecta, el esfuerzo que se está generando y poder entender si esto aquí está generando un impacto fuerte, ¿no? Ahora hay otros estudios que están indicando de que existen embarcaciones que son embarcaciones gemelas, que tienen el mismo identificador y que unas están utilizando un arte y otras otro arte. Entonces, realmente, hasta que no exista un proceso consciente y fuerte y decidido de ir a evaluar en alta mar qué está ocurriendo, va a ser muy complejo poder decir, este ha sido el efecto o el impacto total de esta actividad. Entonces, yo soy muy cauto y trato de ser muy objetivo en esta respuesta porque sin datos no puedo decir si está ni bien ni mal, ni lo contrario. O sea, realmente no se puede saber exactamente lo que está ocurriendo, pero sí es algo que preocupa porque si se realiza de una manera muy intensa, muy fuerte, puede generar un impacto igual considerable en el ecosistema. Y si no se está realizando la pesca que se está declarando con los identificadores y es otra pesca, digamos, en encubierto, entonces sería un problema mucho mayor. Entonces, esto de aquí requiere muchísimo trabajo a nivel de gobierno, precisamente, para poder tener, cada país tiene a través de la OROP, cada país tiene un ente regulador que puede controlar la pesca ribereña, que se llamaría la pesca que ocurre exactamente al lado del borde o cercano al borde de su país. Entonces, se tiene que trabajar muchísimo precisamente en eso para poder hacer una evaluación consciente de lo que ocurre en alta mar, fuera del área de las zonas económicas exclusivas, porque no lo dije al inicio, pero en aguas internacionales el manejo pesquero es un área gris realmente, porque hay leyes muy suaves y no hay nada que se pueda implementar como una medida de manejo fuerte, como sería, por ejemplo, un área marina protegida u otro tipo de regulaciones de artes dentro de la zona económica exclusiva, ¿no? Entonces, requiere muchísimo acuerdos internacionales y políticos lograr un consenso en el tipo de manejo que se quiere dar a las aguas internacionales. He dicho. Muchísimas gracias, César. Sí, realmente la presencia de esta flota cerca de las aguas de Galápagos fue súper impactante, no solo por lo que representa lo de Galápagos por la biodiversidad del mundo, sino por, bueno, las dimensiones de esta flota y precisamente
por este sentimiento de no poder hacer nada ya que estaban en su gran mayoría en aguas internacionales. Pasamos a la última pregunta. ¿Cómo es la dinámica comercial, turística y la circulación lícita e ilícita en los últimos años, ya que se trata de una ruta de mucha circulación navegable? ¿Y cuál ha sido su impacto desde su perspectiva? Te echaron al agua, vamos primero, César. Ah, Vaya usted primero, César, ahí me quedé patinando un poco. Déjeme pensar. en temas de tráfico internacional, por ejemplo, digamos, de embarcaciones lícitas, Galápagos tiene ciertas regulaciones, como ser un área tan sensible, al igual que Cocos. De hecho, el área marina de Galápagos tiene 40 millas alrededor actualmente, pero para tráfico internacional de sustancias peligrosas, el área de tránsito es 60 millas por fuera. Entonces, es un área como que un poco más expandida, un área de buffer para impedir que exista un tránsito por las aguas dentro de Galápagos que pueda poner en riesgo, o cercano a las aguas de Galápagos, que pueda poner en riesgo sus ecosistemas. Entonces, en temas, por ejemplo, de embarcaciones que no son, no están registradas dentro de Galápagos. De hecho, hay ciertas regulaciones internacionales, por ejemplo, el acceso a puertos, acceso libre a puertos en el caso, por ejemplo, de emergencias, o los veleros, de hecho, creo que a través de la OMI y otras organizaciones internacionales reconocen que ellos tienen derecho a puertos precisamente para abastecerse porque son embarcaciones que no tienen toda la autonomía. Entonces, por ejemplo, en ese caso está aceptado que se acerquen a Galápagos, pero Galápagos tiene ciertas regulaciones también muy fuertes. En el caso, por ejemplo, de cualquier embarcación que no sea propia de Galápagos, tiene que llegar con el casco limpio. Si no hay el casco limpio, y yo lo he visto, o sea, al frente mío, de hecho, he visto cómo hacen que las embarcaciones se vayan fuera de Galápagos y que salgan de las 40 millas y en alta mar verán cómo limpian el casco si que quieren entrar, si quieren volver, si no pueden tranquilamente salir y no regresar. Entonces tienen ciertas regulaciones bastante fuertes en ese aspecto precisamente para evitar, sobre todo, que existan especies invasivas de algas, incrustantes u otro tipo de organismos y que puedan colonizar Galápagos y que puedan generar un impacto negativo. Entonces, eso, por ejemplo, lo que sería el tráfico internacional. Entonces, no está permitido. De hecho, hay una embarcación, hablando de las flotas pesqueras chinas y asiáticas, hubo una embarcación que se olvidó de que tenía que evitar Galápagos y hizo un paso inocente por Galápagos, pero como las regulaciones de Galápagos indican que no pueden ni transportar ni capturar especies de tiburones, el cargamento que tenía en ese momento era pesca ilegal dentro de las aguas de Galápagos, indistintamente dónde lo capturó, porque está prohibido precisamente transportar ese tipo de organismos dentro de la reserva marina, entonces se capturó el barco y se hizo un proceso bastante fuerte. Y estas veces las personas no entienden cómo sería el marco legal que sustenta esto, pero es precisamente como cuando se hace una aprehensión, se detiene una embarcación con, por ejemplo, sustancias ilícitas, estupefacientes, drogas. Entonces, si se encuentra la policía una embarcación que está navegando en alta mar con ese tipo de sustancias, o sea, inmediatamente, debido a las leyes nacionales y de hecho hasta internacionales, está sujeta a detención de toda su tripulación. Exactamente es la misma figura legal que permitió, perdón, y que permite en el futuro de que si es que hay alguna embarcación que esté pasando con tiburones u otra especie protegida de Galápagos o protegida en otras aguas y que se encuentre protegida dentro también de la constitución del país, entonces sea aprendida precisamente y capturado y procesado de manera judicial. Entonces, eso es lo que respecta a eso. Hay zonas de tráfico de rutas que tienen ya preestablecidas, que evitan precisamente Galápagos. Galápagos no está tan cerca del canal de Panamá, pero solo para hablar del canal de Panamá, en el canal de Panamá nuestros socios de Migramar, Héctor, hizo un estudio muy buenísimo precisamente para evaluar cómo era el tránsito de las ballenas y el tránsito de las embarcaciones que están entrando al canal de Panamá. Entonces generaron políticas precisamente de entrada y acceso al canal para evitar que exista precisamente una mayor posibilidad de encuentro con las ballenas y que pueda generar un problema por colisiones, ¿no? Entonces en Galápagos sé que se estaba evaluando mucho eso, tengo una gran amiga que estaba trabajando en tortugas marinas precisamente para evaluar lo que es el tránsito interno, que es también parte de la pregunta, el tránsito interno con de embarcaciones menores sobre todo, cuál es el impacto, sobre todo estas que tienen motores fuera de borda, con tortugas marinas en zonas de anidación. Entonces estaba tratando de regular mucho eso. He perdido la pista un poco a esa parte de ahí, les tengo que ser sinceros,
no sé mucho al respecto, pero se estaban tratando de manejar precisamente políticas de tránsito. Hay embarcaciones internacionales cuando entran a Galápagos que tienen también que manejar mejor precisamente, o sea, tienen ciertas rutas predefinidas por las cuales tienen que navegar hacia los puertos de acceso. Entonces, creo que eso les puedo ayudar. Y el tema del turismo de Galápagos y embarcaciones grandes, hay el CIMAVIS, que es un sistema precisamente de manejo de visitantes, que maneja el Parque Nacional Galápagos, ha sido implementado ya durante algunos años y es sumamente bueno porque tiene ya rutas predefinidas para todas las embarcaciones de turismo. Entonces, no es que existen ciertas rutas a las cuales ellos pueden, digamos que aleatoriamente escoger o buscar otra zona, o salvo que existen ciertas problemáticas ambientales, no todo, las rutas de navegación están preestablecidas, entonces entre puerto y puerto o entre sitios de visita. Entonces eso también se genera un menor impacto, por ejemplo, lo que sería de un tránsito desordenado en el archipiélago. Eso dentro de Galápagos. Gracias, César. No sé si don Randall quiere ampliar un poquito. No, no, realmente no estoy preparado para contestar esa pregunta. Está bien, bueno, entonces ya vamos a dar por finalizado el webinar. De verdad, César y don Randall, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy, por compartirnos toda esta información que al final de cuentas sabemos que es apenas una pincelada, ¿verdad?, de lo extensa que puede llegar a ser. Y a todas las personas que se conectaron y que están también interesadas en el tema, invitarlas e invitarlos a seguirnos informando y a aceptar también la invitación de César y don Randall de apoyar más estas iniciativas, ¿verdad? De accionar y de ejercer un poquito más de presión de parte de nosotros como ciudadanía. Entonces, de verdad, gracias. Y también a Mariano por acompañarnos hoy. Por ahí está, Mariano. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, Green Wolf, por ayudarnos a organizar esto y, por supuesto, a los excelentes panelistas que tuvimos hoy. Quizá nada más me gustaría decir una cosa más, y es que hay muchísimas cosas que podemos hacer para promover la protección de esta migravía. Es una iniciativa sumamente inspiradora que además refuerza que todo está conectado. Sigan las páginas de Migramar, de Green Wolf, de FinSattach, de Turtle Island Restoration Network. A cada rato estamos compartiendo información, promoviendo acciones para que todos podamos actuar y hacer algo desde nuestras propias trincheras. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y todas. Antes que Muchas se gracias. terminen de escapar todo el mundo, disculpe que interrumpa, solo puse mi correo en el chat para las personas que tengan alguna duda o requieren información adicional. Realmente para nosotros es un placer estar compartiendo esta información y que puedan ustedes conocer un poco más. La base técnica biológica se encuentra dentro de la página de Migramar y con mucho gusto puedo reenviar el link si es que alguien necesita. Nos pueden escribir a mi correo electrónico o también a migramarnet@gmail.com, que también les estoy dejando aquí el correo para que lo tengan y de esa manera nosotros, ya les digo, poder compartir. Gracias, Maffer, gracias, Mariano, realmente, y gracias a todas las personas que están escuchando aquí y además también en los canales de Facebook de Migramar, de Green Wolf y todas las otras personas que nos han ayudado compartiendo este webinar. Siempre aquí para servir cualquier cosa. Mucho gusto, nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos y si no olviden de apoyar estas campañas. Muchas veces uno dice, hágame, dame esta firma o algo y la gente piensa, ¿para qué sirve eso? Pero esto sirve cuando es volumen. Y si logramos mostrarle a los políticos que somos decenas de miles de personas que queremos que esto ocurra, podremos generar esa voluntad política. Así que por favor apoyen, escriban a sus políticos, escriban a sus periódicos, escriban opiniones en los periódicos, hablen con sus amigos, con sus familiares y que esto llegue. Aquí en Latinoamérica todos somos países pequeños, todos conocemos a alguien, todos conocemos a algún diputado, algún congresista, algún ministro, hasta muchos tenemos accesos a veces hasta un presidente. Utilicen esos contactos, muévanse y por favor ayúdenos a generar la voluntad política. Buenas noches. Nuevamente, buenas noches. Un abrazo a todos, buenas noches.